Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? Bueno, pues yo quiero también, igual que Ana, empezar por agradecer a la organización del Congreso por ese cuidado y ese cariño que he sentido desde el minuto 1 en que se han puesto en contacto conmigo, me han pedido que viniera a hablaros hoy aquí, desde el minuto 1 que he puesto el pie en esta ciudad, en esta preciosa ciudad a la que no venía desde hace 6 años. Y bueno, pues darles la enhorabuena y las gracias por haberme invitado. Y también a vosotras por estar ahí, por estar compartiendo vuestra ilusión, vuestra esperanza también, por estar compartiendo todo lo que no hemos podido compartir en estos últimos 2 años, como se ha comentado también aquí. Y bueno, quería empezar preguntándoos si os gusta la naturaleza. Si aquí cuánta gente diría que ama la naturaleza. A ver, no tanta, ¿eh? A ver. Bueno, sí. A lo mejor tendría que preguntar, ¿y quién no la ama? ¿Quién no ama la naturaleza? Ah, acaba de bajar el brazo. Vale. Pues sí, yo diría que el verde está de moda, ¿verdad? Ahora cuando llegaba, comentaba con Esmeralda, una de las organizadoras, y me decía que aquí cerca de Toledo hay un lugar que se llama Las Barrancas, donde sobre todo después del confinamiento casi que no se puede ir a pasear de la cantidad de gente que hay, no se puede aparcar, hay que hacer cola para pasar por determinados sitios, es una cosa increíble. Hoy en día todo el mundo quiere estar en la naturaleza, quiere ir al monte, quiere ir a la playa, quiere vivir en el campo, quiere tener un patio verde, todo el mundo tiene esta pasión y yo creo que estos 2 últimos años de pandemia lo han acrecentado, ¿verdad? A mí esta pasión por irme a vivir al campo me sucedió hace más de 20 años, aunque no os lo creáis. O sea, yo había tenido experiencias en la naturaleza de pequeña, pero resulta que después llevé una vida muy urbanita. Vivía en París y tenía una vida muy acomodada, muy tranquila, y de pronto, algún día os contaré cómo fue y por qué, me encontré mudándome a una cabaña de madera a 20 kilómetros de un minúsculo pueblo extremeño. Una cabaña de madera. A los pocos días de llegar, vinieron a visitarme unas amigas de Barcelona. Lo primero que me preguntaron fue, ¿vas a vivir aquí tú sola? Y lo segundo, ¿te has vuelto loca? Y la verdad es que si lo hubiera pensado un poco más, seguramente nunca me habría mudado. Porque vivir en una cabaña en mitad del monte tiene sus dificultades. Para calentarte, tener agua caliente, tener electricidad, era todo un invento. Incluso, para una ecologista como yo, era complicado relacionarse con los bichos, en especial con los insectos. Entrabas en el cuarto de baño, te ponías delante del espejo, cogías la pasta de dientes y el cepillo y mirabas y de pronto veías una nube densa de puntitos negros desplazándose por el techo detrás de ti. Te quedabas así, un poco patidifusa, y vas a mirar y era un racimo apretado de arañas patudas, no sé si las habéis visto, a punto, pero apretado, temblando el racimo ahí y a punto de desmoronarse sobre ti. Pegabas un alarido, como os podéis imaginar, salías corriendo a la cocina en busca del insecticida más potente, pero evidentemente eras ecologista y no tenías insecticidas porque tu conciencia no te lo permite. Entonces regresabas, decidías ponerles límites, negociar, hablar con ellas, ¿verdad? Porque somos pedagogas, lo aplicamos. Oye, mira, que estoy viviendo yo aquí, que no tengo pensado de momento compartir con nadie, y entonces con un trapo y mucha mano izquierda abrías la ventana y las invitabas a buscarse otro domicilio. El único problema es que siempre regresaban. Amar la naturaleza no es fácil, no es tan fácil. Y la verdad es que muchas veces me lo planteo
cuando veo imágenes como esta. ¿Qué queremos decir los seres humanos con eso de que amamos la naturaleza o que amamos la tierra cuando hacemos este tipo de cosas? ¿Qué quería decir yo con eso de que era ecologista y que la amaba cuando lo primero que iba a buscar era el insecticida más potente y si hubiera tenido un hacha, yo creo que la hubiera usado también, imaginaos? Amar la tierra no es fácil y no es fácil tampoco para nosotras. Los seres humanos hace mucho tiempo que decidimos que éramos superiores a todo el resto de los seres vivos. Esto se llama cultura antropocéntrica. En algún momento decidimos que salvo nosotros, que somos muy listos, Homo sapiens, listísimos, ahora os propondré que nos cambiemos de nombre, porque creo que una especie que le hace el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta no puede llamarse a sí misma sabia. A mí me gusta mucho esto de presentar instancias. No hace mucho con una compañera presentamos una instancia a la Real Academia de la Lengua Española para que introduzca una nueva definición de juego, porque casi ninguna de las definiciones que ahora mismo hay contempla esta visión del juego que podemos tener los educadores y educadoras. Y la otra es, pues no sé si hay una academia de antropología, pero voy a mandar un escrito también para pedir que dejemos de llamarnos Homo sapiens. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Verdad? Porque una especie que se llama a sí misma sabia y está haciendo este destrozo, no, por favor. Entonces, evidentemente, cuando decidimos que éramos sabios, decidimos que éramos los únicos sabios y que el resto de los seres vivos que conviven en esta biosfera con nosotras y nosotros son tontos. Bueno, como decía Pablo, lo de soy tonto, pues esto se lo hemos dicho a todo el resto de los seres vivos. Son tontos, no sienten. Son como máquinas, que decía Descartes. Descartes decía que cuando un animal chillaba, en realidad, como era una máquina, eran sus engranajes que les hacía falta un poco de aceite, vamos. Y así hemos vivido durante mucho tiempo, alejándonos cada vez más del resto de los seres vivos, poniéndonos por encima, considerándonos superiores. Y no nos hemos dado cuenta de lo que eso nos ha perjudicado también a nosotras mismas. Porque evidentemente, al distanciarnos de la comunidad de vida que es la biosfera, porque para que lo sepáis, la biosfera es una comunidad de vida. La Tierra, Lovelock la llamó Gaia, que es el nombre de una antigua diosa griega, y demostró que es un espacio que lleva la friolera de 4.400 años o más, con una única intención. Es un espacio colectivo que tiene una única intención y es cuidar y conservar la vida. Y lo está haciendo maravillosamente porque, de hecho, somos un milagro, no solo en el sistema solar, sino también en la galaxia probablemente y probablemente en otros territorios. Lo más normal, por lo menos en nuestro sistema, es que un planeta sea una especie de piedra inerte, es así, de piedra apagada. El nuestro planeta, está lleno de vida. Pero nosotros nos empeñamos en negar esa vida, ponernos por encima y explotarla. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es este antropoceno, del que tanto están hablando últimamente los científicos, es decir, una era en la que los seres humanos somos una fuerza geológica que la estamos transformando. En el 2020, por primera vez, se han producido más materiales antropogénicos en el mundo que biomasa, es decir, que la masa total de lo que los seres humanos producimos es por primera vez superior, por ejemplo, lavadoras, coches, hornos, cocinas eléctricas, juguetes de yo qué sé, botellas de plástico. Esto es un guiño para los educadores, digo para los organizadores que me dijeron, ¿te vas a meter con las botellas de plástico? Digo, sí. En fin, todas esas cosas que producimos, resulta que ya es superior desde el año 2020 a lo que produce la vida, es decir, a la biomasa. Y evidentemente todas esas cosas van a terminar siendo basura. Pero pasan más cosas. Por ejemplo, pasa que nos volvemos mucho menos sensibles, porque para poder decir que todos esos seres vivos que nos rodean están muertos en realidad o son tontos, tenemos que separarnos de ellos y cerrar nuestra capacidad perceptiva. De hecho, sucede. Unas alumnas hace poco le preguntaban a unas personas que pasaban delante de un parque y de unos árboles preciosos, centenarios,
que si habían visto algo, y la mayoría de la gente no había visto ni sentido, ni olido, ni escuchado absolutamente nada. Iba chi, ¿no? Con esta velocidad que llevamos a veces. Cerramos nuestras capacidades perceptivas. Esto es una de las cosas que nos suceden. Y la otra es que cultivamos exclusivamente una de nuestras dimensiones, que es la dimensión racional, pero racional calculadora, lo que yo llamo la mente tecnocrática. Hace no mucho tuve un alumno que era ingeniero. Cuando hizo la entrevista para entrar en el posgrado que dirijo, le preguntamos siempre, bueno, ¿cómo es tu relación con la naturaleza? Me dijo, sí, yo voy todos los días al bosque, a mí me encanta estar en el bosque. Una vez que ya estuvo en la formación, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué hace en el bosque? Me di cuenta que lo que esta persona hacía en el bosque cuando paseaba era calcular los metros cúbicos de madera que iban a poder obtenerse de ese bosque para los usos que fueran y poder venderse, evidentemente. No percibía o tenía dificultades para percibir cualquier otra cosa que no se pudiera tocar, contar, separar, cortar en trocitos. No percibía los olores, los colores, la sensación de tranquilidad y de silencio del bosque. No percibía esa vida del bosque como una unidad, esa vida que está por debajo en las raíces de los árboles, igual que en las copas, esa vida, ese ser del bosque, que si leéis, por ejemplo, a Stefano Mancuso y a otros investigadores, os demuestran y os expresan y os cuentan cómo el bosque es en realidad un único ser vivo. De hecho, tengo otro amigo ingeniero que comenta cómo a veces arrancan un árbol y esas raíces de ese árbol están conectadas con todos los otros árboles y en algunos casos un bosque entero es un único individuo, a lo que se llama árbol madre. ¿Vale? Bueno, pues él tenía mucha dificultad para percibir todo esto. Y cuando empezó a realmente conectar con eso, recuerdo que un día me lo encontré de rodillas, llorando, porque se dio cuenta de cómo había pasado por encima de esa belleza durante toda su vida. Y pidiéndole perdón al bosque por no haberse dado cuenta. Imagínate que pasas 20 años relacionándote con un ser excepcional y tú no lo ves, no lo sientes. Lloró de emoción y a partir de ese día la verdad es que hubo cambios muy importantes también en su vida. Decía Rumi, que es un místico de cultura árabe. Estamos en Toledo precisamente y hay que celebrar a las 3 culturas que hubo en este país y que nos enriquecieron tanto y que nos siguen enriqueciendo hoy, que el amor es insensato porque no razona y que la razón busca siempre un beneficio. De alguna manera, esa necesidad de control surge del hecho de ponernos por encima de los demás seres vivos y de determinar que nosotros somos superiores. Y al ponernos por encima y ser superiores, empezamos a sentir miedo a no controlar aquello que se supone que está a nuestro servicio, que tiene que estar a nuestro servicio. Empezamos a sentir miedo y empezamos a utilizar, como os digo, exclusivamente una de las múltiples capacidades humanas, que es la razón calculadora, digamos, la razón tecnocrática. Como os decía, el separarnos de la Tierra, separarnos de esa comunidad de vida, decir que somos diferentes, que nosotros somos inteligentes y los demás no, que los seres humanos tenemos alma y los demás seres vivos no, etcétera, 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 cosas que curiosamente se están empezando a desmontar ahora cada vez más, nos lleva a de alguna manera cerrar nuestras capacidades perceptivas y nos lleva a entrar en ese miedo a controlar, miedo al control. De modo que tenemos miedo de la naturaleza, nos da miedo, por ejemplo, los espacios naturales normales, que estén como están. Solo nos gustan los espacios naturales de las
de las postales, una postal maravillosa con unas cascadas donde todo está perfecto, donde hasta la última hojita del helecho está perfectamente colocada tal cual tiene que estar, no vaya a ser que se me caiga una encima. O sea, es este tipo de necesidad de control absoluto y de dificultad para precisamente amar la tierra y amar la vida tal cual es. Pero también nos asustan los procesos naturales. Tenemos problemas con la enfermedad, tenemos problemas con la muerte, nos asustan los otros seres vivos, nos asustan los animales, nos asustan las plantas, nos asustan... Tenemos miedo y es un miedo que es fruto de esta cultura antropocéntrica y que es fruto de la falta de contacto. Porque evidentemente hemos necesitado separarnos y el culmen de esa separación, por ejemplo, en este país, ha sido el momento del éxodo rural, ¿verdad? ¿Cuánta gente aquí tiene abuelos que estaban viviendo totalmente en contacto con la tierra y todo ese éxodo rural que hubo en los años 50, sobre todo en este país, para llegar a un 84%, creo que tenemos hoy en día, de personas que viven en ciudades en este país, un 84%. Y toda la necesidad que hay de esa vuelta a la tierra, de ese volver a encontrarnos con lo que de verdad somos. La biofobia es algo que impregna totalmente nuestra cultura y evidentemente impregna también la educación. Y si no, fijaos en una escuela totalmente como si fuera una especie de ciudadela, ¿no? Ahí, separada ya no solo de la naturaleza en general, sino de lo social, del entorno urbano, del entorno ahí bien en ciudadela, bien separada, con su patio de cemento, con las aulas, que en un sitio me acuerdo que les habían puesto jaulas, les habían puesto una J, jaula número 1, jaula número 2, siempre lo cuento porque me hizo mucha gracia. Pero es verdad, ¿no? Esta necesidad de separar a la educación de la naturaleza, de trabajar a través de cosas muertas en vez de cosas reales, fichas, esquemas, abstracciones, imágenes. Yo siempre recuerdo una criatura que venía a la escuela en el bosque que yo creé hace 23 años y que cuando le dábamos una escoba de estas chiquititas tipo Montessori, cuando íbamos a recoger y ellos tenían sus escobas y nosotros las nuestras, siempre decía: ¡no! Yo quiero la escoba de verdad. Y es verdad, los niños y las niñas quieren la realidad de las cosas, quieren la realidad de la vida, pero cada vez tenemos más miedo. Ahora comentaba con algunos compañeros del centro de formación que hace 20, 30 años se salía muchísimo más de las escuelas que ahora. Hay en una exposición de la ILE en Madrid, recuerdo la lista de todas las salidas que recomendaban hacer con los niños y las niñas las personas de la institución libre de enseñanza. Hay que ir a los mercados, hay que ir a las fábricas, a las oficinas, hay que ir a los centros penitenciarios, los niños necesitan ese contacto con la vida. Pero la biofobia nos lleva a cerrarnos y al final, de alguna manera, empobrece absolutamente nuestras vidas. Y es un problema, porque cada vez más niños y niñas tienen también estas reacciones de miedo a los seres de la naturaleza. Tengo muchas maestras que me dicen: es que ven un escarabajo y echan a correr, se asustan muchísimo, o un pequeño gusano o cualquier cosa, no lo han visto a lo mejor en la vida, o sea, no han visto en la vida un murciélago que pasa y se creen que es Drácula. O sea, sí, o sea, este desconocimiento absoluto por esta separación cada vez más grande, que al final es miedo, puede ser incluso también miedo y asco al propio cuerpo, porque somos naturaleza. O sea, fijaos hasta dónde podemos llevar esta situación de biofobia, incluso en la educación ambiental. Donde utilizamos también demasiadas imágenes, demasiados esquemas, mucha culpa, ¿vale? Porque evidentemente, o sea, es que vemos ese vertedero que os acabo de enseñar y que sentimos todas, sentimos muchísima culpa, ¿verdad? Y ni el miedo ni la culpa tienen nada que ver con el amor. Eso está muy, muy estudiado. El miedo y la culpa son justamente lo opuesto al amor.
Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el miedo. Porque el amor es esa energía que te lleva hacia la vida y el miedo es esa energía que te retira de la vida. Por lo tanto, el miedo endémico, este miedo persistente, ¿vale? Porque no es lo mismo, cuidado, cuando hablamos de biofobia, ¿vale? Que es un concepto que acuñó primero un psicoanalista y sociólogo como es Erich Fromm y se centró sobre todo en los aspectos sociológicos, culturales y también individuales de lo que es la biofobia, y después un biólogo, Edward Wilson, habló de los aspectos, digamos, genéticos de ese amor por la vida, de ese miedo a la vida. Y lo que hay que decir del miedo, de la biofobia, que significa en griego de bios, vida, y fobia, miedo, es que no es un miedo puntual, no es que yo coja y en un momento dado me asuste porque veo una araña, ¿no? A lo mejor es una reacción natural que de pronto, pues oye, te asustas, ¿no? Es una araña en mitad de la cocina y dices, uy, qué susto, ¿no? No, es un miedo persistente. La biofobia es una ansiedad continua, es una especie de caldo, de sopa de ansiedad en la que estamos ahí todo el rato tensos. Y yo no sé si lo sentís, pero es algo que nos come muchísima energía, que nos resta vida, que nos resta felicidad. Y necesitamos de alguna manera construir una cultura que recupere lo que los seres humanos somos fundamentalmente, que es seres amorosos. Decía el biólogo Humberto Maturana que el amor sostiene y funda lo humano, y así es. De hecho, yo quería proponer a esa hipotética Academia de Antropología. ¿Existe una Academia de Antropología igual que la Academia de la Lengua? ¿Sabéis? Me tengo que enterar. Si alguien conoce a alguien, tiene un amigo, porque es lo más importante, me decís, ¿vale? Luego al salir. Entonces yo quería proponer que nos cambiáramos de nombre, que nos quitáramos el sabio y volviéramos a aquello que, según mi idea y la de Humberto Maturana y la de muchos otros investigadores, tiene que ver con eso que permitió que fuéramos tan sabios. Y lo que permitió que fuéramos tan sabios es el amor. Porque al igual que tenemos una cultura, como os decía, muy biofóbica, con un fondo de ansiedad y de miedo muy denso, lo que nos caracteriza de manera natural a los seres humanos es todo lo contrario, es lo que tanto Wilson como Erich Fromm, que os decía, han llamado biofilia, que es el amor a la vida. Y este amor a la vida, primero, tiene unas razones completamente de supervivencia biológica, ¿vale? Porque sabemos intuitivamente que cuanta más vida hay en un lugar, más posibilidades tenemos nosotros de supervivencia. Tú te vas a un bosque donde hay mucha biodiversidad, muchos bichos, y sabes que no te vas a morir de hambre. Donde hay muchas plantas, si eres vegetariano. Entonces es algo que es completamente innato en el ser humano. Y además tiene una historia. Nos hablaba Ana antes de que realmente nuestros organismos no han cambiado nada desde hace 250.000 años o incluso más. 250.000 años desde que parece ser que somos Homo sapiens por el tamaño craneal, pero no han cambiado mucho en todo este tiempo. ¿Y por qué no han cambiado mucho en todo este tiempo? Pues porque realmente la historia de la evolución es muy larga y eso también es algo que da esperanza, ¿no? Este desastre que estamos generando con la Tierra al final tiene 200 años. Muchos investigadores señalan que el antropoceno, o sea, esta producción enorme de basura, estos desequilibrios de los ecosistemas, estos problemas del clima y tal, en realidad se han generado sobre todo desde la primera revolución industrial, o sea que son 200 años. Y la historia de la evolución es muy, muy larga. El ser humano tiene una particularidad, que es un simio muy raro. Es un simio que, para empezar, empezó a caminar erguido constantemente. Es lo que se llama bipedestación obligatoria. Otros simios, los gorilas, a veces se ponen a 2 patas, pero luego vuelven otra vez a ponerse a 4. Nosotros, en un momento dado, no se sabe por qué, porque había la hipótesis de Darwin. Darwin tenía la hipótesis, lo que se llama la hipótesis sabana, que han desarrollado algunos investigadores,
que decía que cuando nos bajamos de los árboles y fuimos a vivir a entornos menos boscosos, más tipo la sabana, pues nos encontramos con el primer problema, que eran los depredadores, y entonces para saber si venía un depredador, un gran, pues yo qué sé, un gran tigre, o no se llamarían tigres en aquel momento, ¿no? Aquellos animales tan grandes, carnívoros, un gran depredador carnívoro, nos teníamos que poner así para ver por encima de los arbustos y tal, a ver si venía, y de ahí fue que realmente adoptamos esta postura. Sin embargo, hay muchas investigaciones últimamente que demuestran que no fue hace 250.000 años, sino hace más de 7 millones de años que se han encontrado huesos de homínidos que vivían en el bosque y, sin embargo, caminaban siempre a 2 patas. Eso tuvo una repercusión inmensa en el desarrollo de nuestra especie, porque empezamos a parir, como seguramente sabéis, bebés cada vez más inmaduros, ya que al ponernos de pie, el tamaño de la pelvis de la mujer no pudo seguir expandiéndose. De manera que parimos bebés con 9 meses de embarazo para animales que por nuestro tamaño, por ejemplo una burra, creo que el embarazo de una burra son 18 meses. Y tuvimos que adaptarnos a eso, es decir, que nuestra especie hizo de esa situación delicada una oportunidad, porque dijo, claro, si nacemos más inmaduros, nos completamos con el entorno y entonces somos mucho más capaces de adaptarnos y también de transformarlo. Pero es que además lo que sucedió es que al tener unas criaturas tan inmaduras, tan vulnerables, tuvimos que organizarnos de otra manera. Fijaos que en muchas especies de gorilas es la madre exclusivamente la que asume los cuidados de la criatura. Tuvimos que empezar a criar colectivamente para poder asegurar que no se murieran esas criaturas tan vulnerables y tan débiles que estábamos pariendo. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Margaret Mead, la antropóloga, que dijo, le preguntaron unos alumnos, Margaret, si tú tuvieras que decir cuál es el primer signo de lo humano, ¿qué dirías? Y ella dijo, claro, los alumnos esperaban que dijera el primer signo del humano es un hacha o es un cuenco o algo parecido, ¿no? Y no dijo eso. Ella dijo, para mí el primer signo de lo humano es un fémur roto que ha soldado. Y los alumnos dijeron, pero ¿y eso? Y dijo, sí, porque eso significa que ha habido alguien ahí que ha podido cuidar a esa persona, ¿vale? Y el cuidado es amor, ¿eh? Si en una estructura, digamos, completamente salvaje, natural, el grupo de animales, pon un grupo de antílopes o un grupo de... Si uno de ellos trotando, corriendo delante de un depredador, se cae y se rompe un hueso, el resto de la manada sigue corriendo. No hay nadie que pueda quedarse ahí y recogerle, cuidarlo. En cambio, los seres humanos fuimos los primeros animales que generamos una estructura de cuidados. Y esa estructura de cuidados, esa estructura que nos ha permitido curar a un enfermo, que un hueso roto de fémur pudiera soldar, esa estructura se la debemos a los niños y las niñas. Se la debemos a esas criaturas tan vulnerables que traemos al mundo. Y criaturas que se completan completamente con el entorno. Criaturas que vienen impregnadas de un amor por la vida y de un amor por la tierra infinito. Amor que realmente ha sido el sustento de todo el desarrollo cerebral de esa maravillosa mente, de ese maravilloso cerebro de no sé cuántos centímetros cúbicos, del que estamos tan orgullosos. Entonces, propongo desde hoy que dejemos de llamarnos Homo sabio y que nos empecemos a llamar Homo amans, y de paso vamos a ver si podemos aprender a amar la tierra. Uno de los primeros fenómenos que observamos cuando una persona ama la tierra es el asombro, la capacidad de asombrarse. Es como cuando te empiezas a enamorar de alguien
que estás todo el tiempo de, ay, es que fíjate qué bien habla, y qué pelo blanco tan bonito tiene, y qué ojos verdes maravillosos, y cómo me gusta cuando mueve las manos, ¿verdad? Pues eso, pero con los vegetales, con los animales, con las plantas, con el agua, con el mar, con las nubes, con el espacio. Eso es el asombro. Y sabemos que el asombro, como el asombro que nos ha producido hace poco Borja con esa, ¿verdad? Con esa cuerda de, ¡ah! Fíjate, ¿qué ha pasado con los nudos? Ese asombro en la naturaleza se produce cada instante. A cada instante, el niño o la niña, con esa inocencia de sentirse cuidado, de sentirse seguro, de sentirse amado, a cada instante ese niño o esa niña se asombra con algo de la naturaleza y lo disfruta y se enamora todavía más de las cosas que ve. Y eso es amor. Y sabemos que ese amor, ese asombro, está en la base del desarrollo de todas las capacidades humanas, desde la filosofía, donde el asombro es la base de todo. Oye, ¿cómo es la piel del agua? Oye, ¿quién pinta las nubes? Oye, ¿de dónde vienen los saltamontes? ¿A dónde van? Ese asombro es la base también de la ciencia, de la observación. ¡Oh! Fíjate, tiene 14 patas y pelos alrededor de la boca. ¡Oh! Es la base de la observación científica, es la base de la escritura literaria, de la poesía. Una rana verde saltaba en el espejo de la fontana y la luna en ella se reflejaba. Es la base de todas las capacidades humanas. Y yo tengo buenos amigos docentes que me han reconocido, no solo que han llevado bolsas de tierra a las aulas, que eso es, una vez me dijo, oye, tengo que reconocerte que yo he llevado bolsas de tierra al aula, sino que tengo amigos docentes, muy buenos docentes, que han llegado a pagar a actores amigos suyos para que vinieran disfrazados de piratas al aula a contar una historia sobre un tesoro y poder introducir esa magia y esa capacidad de asombrarse que los niños y las niñas tienen naturalmente y que procede de ese amor por la vida, de ese amor por la tierra, de ese amor por la naturaleza. Un asombro que entra por los sentidos primero, porque la naturaleza estimula mejor que nadie todos los sentidos y, por supuesto, mucho mejor que la tecnología. Los 5 sentidos más la propiocepción, la kinestesia y hasta 14 sentidos que se han identificado en el ser humano. Fijaos que normalmente hablamos de los 5 externos, pero hay autores que hablan de 14. Y también, bueno, las plantas, si leéis a Mancuso, que os lo recomiendo, Stefano Mancuso, las plantas tienen 40 y pico sentidos, ¿eh? Depende de las especies, pero pueden llegar a tener 40 y pico sentidos, son pura sensibilidad. Y esa sensibilidad que te lleva al movimiento, porque muchas veces te mueves para ir a tocar algo, para ir a olerlo, para sentirte, para sentir tu cuerpo en el espacio. Esa sensibilidad que te lleva a escuchar el silencio y a tener esos momentos de tranquilidad que son fundamentales, porque cuando estamos a veces sin hacer nada, es cuando nuestro cerebro, Ana seguramente nos lo podrá decir, lo que se llama la materia oscura del cerebro, se pone en funcionamiento con mucha más rapidez y empieza a establecer interconexiones. Por lo tanto, los espacios de naturaleza también son espacios para estar relajada, ¿verdad? Para estar en silencio, para no pensar en nada, para simplemente dejarte sentir, dejarte acariciar. También para cocinar, para cuidar de otros animales. Estoy muy contenta porque en la Comunidad Valenciana tenemos muchos colegios que están poniendo gallinero y dejando que los alumnos y alumnas cuiden de las gallinas. Qué importante es que un niño o una niña pueda responsabilizarse de un ser más pequeño. Muy importante, porque ellos reciben todo el tiempo cuidados, pero también quieren cuidar, también quieren amar. También quieren mancharse, también quieren cocinar, también quieren jugar con agua, mirarse las líneas de la mano y sentir el sol, tocar unos caracoles.
observar a unos renacuajos en la charca del patio recién estrenada, que también tenemos cada vez más escuelas que se animan a crear una charca en el patio. Y bueno, uy, ¿cuántos comentarios me vais a poner en Twitter de todo lo que estáis diciendo y que no me estoy enterando, que me gustaría escuchar? Bueno, llevo más de 20 años hablando de la importancia de la naturaleza en la infancia. La razón principal es por lo que os decía, porque nos hemos construido a lo largo de los 250.000 o los 7 millones de años de seres humanos que llevamos, hemos madurado, nos hemos completado en contacto con la naturaleza, siempre. Y a lo largo de estos 20 y pico años muchas personas me han preguntado, a ver, Eike, ¿pero la naturaleza también mejora esto? Y yo, sí. Y esto también, sí. Y esto también, todo. La naturaleza nos hace mejores, nos hace más humanos. Y ya, como me preguntaban al final, hice este esquema, que es un resumen también de 40 años de investigaciones en psicología ambiental que demuestran cómo la naturaleza mejora la salud y el desarrollo físico, motor y sensorial. Por ejemplo, sabemos que los niños y niñas que están al aire libre tienen mejor salud, enferman menos, tienen menos alergias que los niños y niñas que están encerrados, tienen mejor desarrollo físico y mejor desarrollo motor y sensorial. También tienen mejores habilidades sociales, más empatía, más comunicación. Se ayudan más mutuamente. Disponemos, por ejemplo, de estudios que demuestran que en los patios encementados hay un juego mucho más competitivo y en los patios donde hay naturaleza el juego es muchísimo más cooperativo. Desarrollan también mayor bienestar emocional, mejoran sus capacidades de regular sus emociones, de gestionar su estrés. Tienen también más habilidades creativas de imaginación, de juego, de capacidad de asombrarse, como os decía, y, desde luego, mejoran su atención, su memoria y su pensamiento. La naturaleza es realmente el espacio por excelencia de desarrollo y de aprendizaje de los seres humanos. Yo siempre suelo decir que es madre y que es maestra. Y la manera como nos ayuda a desarrollar todas estas capacidades es a través del amor. Al estar en relación con ella, el amor nos lleva a fusionarnos más con ella y eso despierta lo que yo llamo la inteligencia vital, que es la inteligencia que está en cada uno de los seres vivos, no solo en los seres humanos, sino en cada ser vivo y en todo el planeta, que, como os decía, lleva la friolera de 4.400 millones de años, siendo un planeta hospitalario para todas las diferencias. Como veis, la naturaleza es madre, es maestra, y como maestra es una maestra holística, porque esto me hubiera gustado decirle a la ministra, pero llegué un poco tarde porque tuve un tema con el taxi. Me hubiera gustado decirle a la ministra el tema del holismo, que es mi tema. Llevamos 7, 8 leyes educativas en este país, todas hablan de que la educación debe ser holística y, sin embargo, seguimos sobre todo trabajando la mente racional, la mente intelectual, ¿verdad? Y si trabajamos un poco las emociones, lo hacemos un poco como separado. Fijaos que la naturaleza lo desarrolla todo al mismo tiempo. Y eso es educación holística, es una gran educadora holística. Y sabemos también que las personas que cultivan ese amor, esa biofilia, ese amor por la vida, son personas que se sienten muchísimo más seguras de sí mismas, que tienen más confianza en la vida. Son personas a las que no les importa lo que otros pueden decir de ellas, porque saben lo que quieren, son entusiastas, son creativas, son auténticas, realmente son capaces de ser ellas mismas, son colaborativas, son empáticas, son personas que pueden desarrollar mucho mejor todas las cualidades del ser humano. Y aquí llegamos al problema que estaba enunciado un poco en el título de la conferencia. ¿Cómo educar personas que amen la tierra? Bueno, pues resulta que el amor, como bien decía Paulo Freire, no se puede enseñar. Yo no puedo enseñarte a amar. Nadie nos puede enseñar a amar. Y mira que hay libros por ahí de aprende a amar a tu pareja, ¿verdad? Aprende a amar. Pues
No digo que haya personas que puedan estar en desacuerdo y que me puedan dar incluso... Pero yo estoy profundamente convencida con Paulo Freire de que la única manera de enseñar a amar es amando. El amor es algo que se contagia. De hecho, lo que sabemos de los niños y niñas que se desarrollan en la naturaleza es que se han desarrollado en la naturaleza, lo que sabemos de las biografías, de grandes creadores, de grandes investigadores, de grandes autores, es que son personas que tienen recuerdos de infancia en la naturaleza muy potentes, y en esos recuerdos hay dos elementos fundamentales. Uno es un espacio natural y el otro es el acompañamiento de una persona adulta que ama la tierra. De modo que, como decía Janusz Korczak, no se trata de que nos rebajemos a los conceptos infantiles, ¿verdad?, sino que nos elevemos a la altura de esas emociones de amor de los niños y las niñas, de su capacidad de asombro, que seamos capaces de vibrar con ellos. Y también Korczak decía una cosa muy bonita. Fijaos, yo muchos años de mi vida, no sé vosotras, pero muchos años de mi vida me he quejado, tengo que reconocerlo. Es como una confesión que os hago hoy aquí. Me he quejado de que la sociedad no me había dado lo que yo necesitaba, de que el mundo... Me he quejado de tantas cosas, de que el mundo no iba como yo quería, de que, yo qué sé, de que el gobierno... Me he quejado de tantas cosas. Y Korczak, no sé si lo conocéis, si habéis oído hablar, Korczak tiene un libro muy bonito, muy antiguo, que os lo recomiendo, que se titula Cómo amar a un niño. Korczak era un pediatra, un poco como María Montessori, que creó un orfanato para niños en el gueto de Varsovia. Y Korczak amaba tanto a sus niños judíos que cuando los nazis vinieron a buscarlos, se fue con ellos, aunque él no era judío. Podría haberse salvado, pero eligió morir con ellos en la cámara de gas. Su compromiso era enorme y en su compromiso estaban estas palabras. Él decía: no he venido a este mundo para ser amado ni admirado. He venido a este mundo para dar amor. He venido a este mundo para cuidar al ser humano. De manera que poder realmente acompañar a niños y niñas en ese amor por la tierra, en ese amor por la vida, requiere de nosotras y nosotros como docentes un compromiso infinito con el amor. Con ese amor que hoy está tan desprestigiado porque es como que, el amor líquido, ¿no?, que decía el sociólogo, el famoso sociólogo que se murió hace un par de años, que decía, este amor líquido de no, que me amen a mí, que amar es bueno, a ver si encuentro... No, amar es un compromiso. Es un compromiso contigo misma y es un compromiso con la vida y es un compromiso con la naturaleza. Y por eso os invito a todas a realmente caminar vuestros valores, como dicen en algunos pueblos indígenas, decidir cuáles son esos valores fundamentales que ves en la naturaleza, que ves en tu vida y que quieres transmitir a tus alumnos contagiándoselos, porque no hay otra manera de transmitir el amor ni cualquier otro valor si no es contagiándolo, y que decidas qué pasitos vas a dar y qué pequeñas, aunque sean acciones cada día, estás dispuesta a asumir para realmente llevar este amor a tus alumnos y alumnas, a tu familia, a tu entorno, al mundo y a la tierra. Muchísimas gracias por haberme escuchado.